¿El de la unión o el de la dominación? Y como siempre hemos creído y trabajado por el camino de la unión, es que optamos esta vez y pensamos que es indispensable la integración de los pueblos latinoamericanos. Ahora bien, la integración, compañeros, tiene dos niveles. Uno es el nivel de los gobiernos. Este es el camino que vienen transitando el compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. El camino que viene transitando el compañero presidente Evo Morales. El camino que viene transitando el compañero presidente Néstor Kirchner. Pero la integración también es un deber de los pueblos. También se hace desde las bases y se hace construyendo poder popular. No se le puede pedir a un gobierno que implemente proyectos nacionales y populares, que implemente las transformaciones que nos lleven a la justicia social y a la equidad, sin la construcción desde las bases de un poder que pueda pelear contra los intereses parasitarios y oligárquicos del capital transnacional, que son los mismos enemigos de siempre, que pretenden una patria para pocos, una patria contratista en la que solo se beneficien ellos. Por eso, compañeros, el deber es ahora nuestro, el deber es ahora de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos que construir ese proceso, sin sectarismos, con convicciones, con organización. Definitivamente tenemos que ir por la construcción del movimiento latinoamericano organizado. Nada más. Gracias. Algunos amigos que están, a Lito Borello y a los amigos del Comedor Los Pibes, al doctor Momia que está por allá, amigazo, a Sara, la secretaria de Folonier, el viceministro del Interior, compañero, amigo, que está de viaje y que siempre haciendo cosas por ahí. Bueno, y algunos otros que probablemente estén y no alcanzo a ver. Digo, ¿por qué nos ponemos a construir esta casa? Nos ponemos a construir esta casa porque creemos que el imperialismo tiene una grave crisis en el medio de su corazón financiero. Nos ponemos a construir esta casa porque creemos que el neoliberalismo sigue sumando desprestigio. Creemos que el imperialismo está empantanado en una guerra homicida y criminal en Irak y en Afganistán. Pero, para poner un ejemplo del teatro griego, digo, como en el teatro griego, el anonimato de los coros, ¿no?
En el teatro griego hace miles de años, los héroes no tenían voz. Había un coro oculto que relataba lo que sucedía allí en el escenario. Digo, el esfuerzo de integración que lleva adelante Chávez, Evo, el actual gobierno argentino, allí Correa, es ponerle voz a los pueblos latinoamericanos. Que nuestras gestas y que nuestros problemas no los relate ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Que nuestros quilombos, nuestros problemas nos los relatemos nosotros y encontremos nosotros las soluciones. Digo, y esta casa, con la generosidad de todos los compañeros que están en este panel, la generosidad grandísima del Partido Comunista, la generosidad del IA, la generosidad del Polo, del compañero de la Fuga, el Partido para la Victoria, seamos libres. Esta generosidad nos marca el camino. Digo, el enemigo imperial nos quiere adentro del ALCA para seguir sometiéndonos, para hambriarnos, porque en esto nos va la vida, compañeros. Decía Galeano, Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que ellos no se preocupan por multiplicar los panes, que ellos lo que hacen es suprimir comensales, es aniquilar pueblos. Este es el quilombo. Nosotros, ¿por qué tenemos que defender con uñas y dientes la unidad continental? Digo, cuando el gordo Julio Piumato relataba lo de la teoría del rombo allá hace 10 años, nosotros laburábamos en eso, y en realidad era medio utópico, ¿no? Decir Perú, qué sé yo, bueno, y laburábamos por la unidad. Y cada vez Chávez se hacía más grande. Por ahí está Teresita, que el día del golpe lloramos toda la noche, el medio cumpleaños de su hijo, cuando nos llamábamos por teléfono. Fortificarlo, este proceso, es nuestra obligación. Porque, digo, el neoliberalismo no está derrotado. Todos acá sumamos años y vivimos la primavera de los 70. El general Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, Salvador Allende en Chile, Torrijos en Panamá apretando por la devolución del canal, el retorno, las organizaciones en la Argentina, las organizaciones populares que crecían y avanzaban. Eso no es gratis, el imperio no es manco, está empantanado, pero no deja de ser el imperialismo y no deja de tener su proyecto criminal para los pueblos del tercer mundo. Nosotros debemos construir esta casa para sumar y modificar relaciones de fuerza. Esa es la guerra de pensamiento que decía José Martí. Espero que tengamos éxito, porque no ya la Argentina, sino el continente en esta hora, en esta etapa, libra la lucha por la segunda y definitiva emancipación de nuestra patria. Muchas gracias. Y de motivación a los camaradas en la cooperativa del Bagüen por facilitarnos esta posibilidad de encuentro, de unión y de inicio de esta maravillosa idea como es la creación de la Casa de Integración Latinoamericana. Y digo del Bagüen porque quizás ahí tengamos uno de los ejemplos más fortalecedores y más esclarecedores de hacia dónde debemos dirigir los pasos que decorren de nuestro discurso, de nuestro ideario. Así que a los compañeros del Bagüen, primero por estarnos enseñando dignidad y segundo por estar conscientes de que movilizándose es posible construir esa patria grande. El abrazo de nuestros libertadores, y porque creo que sí, que la simbología y la iconografía es muy importante para manejar y para potenciar las ideas. Y el abrazo de nuestros libertadores no fue sino un abrazo, más que un abrazo, una explosión liberadora, porque el encuentro de dos gigantes como ese, históricamente creo que no ha habido en el mundo donde
dos gigantes, dos ideas, dos corazones, dos propuestas de liberación se hayan encontrado y que hayan tenido la grandeza de entenderse y de construir esa patria grande, porque definitivamente yo sí creo que esa patria grande está construida. Lo que necesitamos es liberarnos de esos factores, de esa geopolítica endemoniada que, partiendo de la globalización, partiendo fundamentalmente de la imposición del modelo capitalista, nos ha llevado a donde estamos. Pero sí creo también que estamos en una época donde estamos advirtiendo que sí es posible salir adelante, de que ya vemos luces y vemos ciertos destellos de que esa patria grande sí tiene posibilidad, comenzando porque debemos que aceptar de que construyendo casi desde la nada ya tenemos pueblos, no digamos que pueblos liberados, porque todavía el monstruo del capitalismo, del neoliberalismo y de esa globalización turbo que se nos ha impuesto están ni por mucho eliminadas o que estén en plena decadencia. Cierto que hay destellos de empantanamiento del imperialismo, empantanado en Afganistán, en Irán, pero mucho más que eso, empantanado en sus propias contradicciones y empantanado incluso por el crecimiento de esos factores autodestructivos que el mismo imperio ha generado y que ahora se desataron y no puede controlar. Yo creo que sí estamos en una época para esa unión, y yo siempre he preferido manejar más el tema unión que la integración, porque creo que la unión arrastra a la integración. Es posible que haya unión incluso hasta sin integración, porque al fin y al cabo de la unión estamos hablando de nosotros, hablamos de los pueblos, y no exclusivamente de gobierno, no exclusivamente incluso de voluntades políticas, y por supuesto que no exclusivamente de los intereses capitalistas que se manejan alrededor de los esquemas como los hemos diseñado y como los estamos manejando en este momento. De manera que creo que el concepto de unión abarca mucho más, atrae mucho más, arrastra mucho más y nos acerca más a ese ideario de nuestro libertador. Tenemos un alineamiento, yo creo que extraordinario, que no se había, porque siempre líderes latinoamericanos, presidentes de uno u otro signo, habían tenido ese acercamiento y en algún momento quizás hubo ese alineamiento entre ellos. Pero creo que la época de oro la estamos viviendo en este momento, porque no solamente es que tenemos esos líderes, es que tenemos también pueblos movilizados alrededor de la idea de la unión. Yo creo que en ningún momento en nuestra historia de países latinoamericanos nos habíamos acercado para hablar abiertamente, sin temores, sobre el tema de la integración o el tema de la unión. Y es que efectivamente encontramos ahora destellos de que es posible esa idea a partir de ese encuentro de pueblos. Pero creo que fundamentalmente para darle sentido a la idea y para darle sentido a esa aspiración centenaria nuestra del crecimiento, del desarrollo, de la desocupación del modelo imperialista, es precisamente comenzar por los pueblos. Los gobiernos, bien. Los empresarios, bueno, lo pensaremos, pero fundamentalmente los pueblos. Además de tener líderes, de estar movilizados, también debemos desprender de la idea de que hay concienciación alrededor de esta idea libertaria, porque al fin y al cabo, unión o integración, como queramos verlo, no se trata sino de una propuesta libertaria, y esta es una palabra que nosotros debemos tener y un concepto sobre el cual debemos afianzarnos. La conciencia. Además de conciencia, también nos encontramos con que sorpresivamente somos capaces de organizarnos, y que más allá de la agrupación política, más allá de la ONG, más allá del encuentro de los espacios sociales que nos pueden proveer un ideario de movilización, nos encontramos que somos capaces de hacer un espacio común y que somos capaces de discutir y por fin de entendernos y aceptarnos, y eso es fundamental. Es decir, que no habrá integración de naciones, no habrá integración de pueblos, si no hay integración también del elemento humano, que al fin y al cabo es el factor que dinamiza y empuja todo este tren de la libertad. Y es que además, y esto es lo peligroso para el imperio, es que además de tener líderes, de estar movilizados con pocas posibilidades para el imperio de que regresemos a lo que siempre fuimos, además de tener conciencia, además de tener
organización, resulta ser que también tenemos ideas. ¿Y qué ideas? ¿Y qué ideas? Yo creo que a partir del mismo momento en que esos liderazgos de los años 40, 50, comenzando por ninguno, yo diría que comenzando por todos a la vez, Cobo Arben, Perón, Getulio Vargas, Medina Angarita, etc. Toda una playa de héroes que en aquel momento se dispusieron a hacer o construir esa patria grande, pero bueno, el imperio fue más fuerte en aquel momento, pero el imperio hoy se enfrenta con una realidad totalmente diferente, diametralmente opuesta a sus aspiraciones. Es que tenemos ideas también, y cuando hay ideas, cuando hay voluntad, cuando hay conciencia, cuando hay organización, contra eso imposible, contra eso imposible. Y es que además ahora tenemos conciencia también de nuestro valor frente a las potencias, y es que tenemos conciencia de que nuestras materias primas, nuestras economías, tienen una extraordinaria potencialidad para salir adelante, libre de las conjuras y libres de los apremios que siempre nos plantea el imperialismo. Yo creo que este es un momento, y no tengamos duda de que es un momento clave, más que, como decía el presidente Correa, no es una época de cambio, sino un cambio de época, pero es un momento clave, porque no solamente el monstruo del imperialismo norteamericano, no, todos los imperialismos. La Unión Europea está empantanada también. La Unión Europea no encuentra camino. La Constitución, que le daría fortaleza, solamente un aparataje económico que no social, que no cultural, está en cierre y va a ser muy difícil. La Unión Europea se encuentra con que no puede acometer una de sus principales aspiraciones, como es el manejo del asunto climático, ecológico, el cumplimiento del protocolo de Kioto, y hoy se encuentra también patinando en esa realidad que tampoco se da cuenta que tampoco puede cumplirlo. Pero es que además es un continente casi sin agua, pero es que es un continente que no es que casi sin energía, es que no tienen energía. Además que es un continente cada vez más envejecido y cada vez rechazando la posibilidad que a través del mestizaje se cumpla un determinismo histórico que ellos mismos crearon, que fue el mestizaje. Oye, qué terrible encontrarse con esa realidad, y sobre todo no poder dominarla, sobre todo no poder combatirla. Con otro monstruo que les crece otra vez nuevamente ahí mismo al lado, pues Rusia, y con China resurgiendo. Yo creo que la Unión Europea definitivamente entregó sus caudales y entregó toda su potencialidad cultural a los Estados Unidos, y hoy se encuentra que forma el fico con los Estados Unidos y le crece el enano también, para colmo de desgracia. Creo que estamos entonces en un momento con los Estados Unidos queriendo y no pudiendo, con Europa pudiendo y no queriendo, y con Latinoamérica pudiendo y queriendo. Nosotros definitivamente vamos no a mostrarle al mundo, no tenemos nada que mostrarle al mundo, tenemos que mostrarnos y demostrarnos a nosotros mismos de quiénes somos, cuánto podemos, para recuperar esa identidad, para recuperar nuestros patrones culturales ya perdidos, pero recuperables. Y creo que el esfuerzo que estamos haciendo en este momento, con estos líderes, con estas propuestas, con este ideario, y no queremos llamarlo ideología aún, pero con este ideario de potencia espiritual, de potencia afectiva entre nosotros, yo creo que va a ser muy difícil para estos imperios, y para los que viniesen definitivamente no van a poder acorralarnos. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el monte vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Esperar
que también me